Bueno, comenzamos esta nueva clase del ciclo Romanticismo y Fundación de 1800 a 1850, y hoy día es el turno del romanticismo francés, o sea, del romanticismo francés a la escuela de Barbizon. Ustedes la semana pasada con la Magdalena vieron el romanticismo inglés, la anterior habíamos visto el romanticismo alemán, y hoy día es el turno del romanticismo francés y un poco analizar cuáles son las particularidades que tiene este movimiento romántico en Francia, que es el país, en el fondo, de la Revolución Francesa y de una serie de cambios políticos importantes posterior al proceso revolucionario. Entonces, un poco para recordar, ¿ya? Para que hagamos en fondo, que podamos un poco hacer un resumen de lo que es el romanticismo. Bueno, nosotros ya vimos en la clase del romanticismo alemán cómo este movimiento parte en Alemania, posteriormente, y que parte en Alemania muy vinculado al nacionalismo alemán, a esos autores, filósofos que se preguntan qué es Alemania, qué es lo que define al mundo germano, o sea, inician el camino hacia la unificación alemana, y que después pasa a Inglaterra, y que a finales, y que en Inglaterra, bueno, tiene figuras como Keats, como Percy Bysshe Shelley, como Lord Byron, ya que ustedes vieron con la Maida, y que luego a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, comienza a expandirse por el resto de Europa. Y la verdad es que, claro, llega a Francia, y en Francia el romanticismo va a alcanzar su punto más álgido entre los años 1820 y 1848. Porque la verdad es que la revolución de 1848 y en el fondo la conformación del segundo imperio francés con Luis Napoleón Bonaparte marca el fin del periodo romántico en Francia. Y entonces está inmerso el romanticismo en Francia en una serie de acontecimientos que, claro, tiene que ver con el estallido de la revolución, o sea, el romanticismo surge en un periodo post-revolucionario, un periodo marcado por la inestabilidad política, y en el fondo de un fracaso de la Revolución Francesa, y por lo tanto tiene que ver con el desencanto de toda una generación, ¿ya? De toda una generación que nace en un ambiente de revuelta, de oponerse a la Ilustración, pero que queda completamente desilusionado en el fondo de lo que esos ideales finalmente generaron en ese proceso revolucionario de 1789. ¿Ya? O sea, una revolución que deja secuelas dolorosas, que deja decepciones, y que en las generaciones jóvenes de literatos, de pintores, en general, en Francia, se trata de artistas, de escritores que vienen del mundo de la aristocracia, que claro, también han visto que su propia vida, su propia realidad ha cambiado producto de este proceso revolucionario de 1789. Así que claro, en Francia tiene sus características especiales, por el hecho de que es en Francia donde se produce la revolución, donde todos esos ideales se expanden por Europa, pero finalmente la revolución genera un cierto descontento. Y en Francia se suelen distinguir tres periodos dentro de el romanticismo. O sea, desde 1800 a 1848 se divide como en tres generaciones. La primera, de 1800 a 1820, que ve cómo nace el romanticismo, precisamente tras la desilusión que provoca la Revolución Francesa. En general, esos son autores que son de origen aristocrático, que han visto el desmoronamiento del antiguo régimen, que han perdido muchos de sus privilegios y que comienzan, en el fondo, a expresar ese malestar. Dentro de los autores de esta primera generación, sin lugar a dudas que el más importante es René de Chateaubriand, que nosotros lo vamos a analizar hoy día. Después viene una segunda generación que es desde 1820 a 1830, que es el auge del movimiento romántico, donde se va a comenzar a tomar la libertad en el sentido de, más bien, de reivindicar la libertad en el plano artístico, rompiendo con todo tipo de tradición clásica, en la novela, en el teatro, y también en lo político. O sea, estos románticos franceses del 20 al 30 entran en la política. Y vamos a tener que figuras como Lamartine o Musset, pero la verdad es que es Víctor Hugo.
el auténtico jefe, ¿ya?, de ese movimiento romántico entre 1820 y 1830. La verdad es que Víctor Hugo es uno de los grandes de la literatura universal y es probablemente el mejor representante del romanticismo en Francia. Y Víctor Hugo va a partir teniendo, o sea, va a quebrar muchos esquemas, y además en lo político Víctor Hugo va a partir siendo, podríamos decir, un tanto más conservador, para llegar a convertirse verdaderamente en un personaje de izquierda, en un personaje de izquierda como lo entendemos hoy día, en un personaje absolutamente progresista, precisamente por todo lo que ocurre tras, en el fondo, el ascenso de Luis Napoleón Bonaparte y el Segundo Imperio francés. Así que la verdad es que, como les digo, van a influir en todos los géneros literarios, en todos los géneros artísticos, e influyen estos autores de esta segunda generación en la política de la época. Y después hay un tercer periodo, que es de 1830, 1840, 1848, pero la verdad es que estos son llamados como los pequeños románticos. Y aquí destacan figuras como el que vemos en la foto, que es Gerard de Nerval, que la verdad es que ellos un poco como que abandonan los temas de las exigencias sociales o las denuncias sociales, y en realidad se enfocan en todo lo que es una revolución artística, ¿ah? Así que la verdad es que es un romanticismo que pierde, podríamos decir, cierta importancia si lo comparamos con estos dos grandes del romanticismo. Hay muchos más, pero la verdad que claro, en esta clase de 1 hora y cuarto, 1 hora 20, no podemos hablar de todo. Entonces los dos grandes, el precursor y el maestro, son sin lugar a duda François René de Chateaubriand, ¿ya?, que vive entre 1768 y 1848, y Victor Marie Hugo, de 1802 a 1885. Entonces hoy día nosotros, desde el punto de vista literario, nos vamos a centrar en estos dos personajes, ¿ya? Y vamos también hoy día a entrar en el tema de la pintura, y vamos a ver también a los dos grandes del periodo, que ya les cuento quiénes son, ¿ya? Entonces, para poder entrar a entender a Chateaubriand y a Víctor Hugo, hay que recordar un poco, por una parte, lo que había pasado en Francia, o sea, cuál es el escenario histórico en el que estos personajes se desenvuelven, y luego recordar también algunas características que tiene el movimiento romántico en general, para que podamos distinguir cuáles son, en el fondo, las implicancias que eso tiene en Francia. Y entonces, el siglo XIX francés, finales del siglo XVIII, siglo XIX en Francia, están marcados por la inestabilidad política. Estalla la Revolución Francesa en 1789, que eso va a desembocar en la caída de la monarquía en el año 1792, con la ejecución del rey de la dinastía de los Borbón, Luis XVI. Y tras la muerte de Luis XVI, bueno, se inician una serie de cambios, ¿ya? O sea, en Francia se establece la República, la filosofía de la Ilustración, que era la madre de la Revolución Francesa, va a comenzar a verse empañada por una serie de atrocidades en el régimen del terror, que es de 1792 a 1794, con la figura de quien vemos aquí, que es Maximilien de Robespierre, a la cabeza. Cuando, en el fondo, a los enemigos de la revolución, ¿ya?, se los gobierna con el terror. Eso quiere decir que son arrestados, ejecutados, y todos terminan en la guillotina. El propio Robespierre termina en la guillotina, porque la verdad es que la Revolución Francesa, así como todas las revoluciones en general, se desmadra. Y en ese sentido, claro, se instaura ese régimen del terror, ¿ya? Y ahí vienen esas frases como: el problema es que no hemos muerto a suficientes personas, ¿ya? O sea, había que eliminar a todos quienes no fueran amigos de la causa. Y entonces comienza a surgir la sensación de que este proceso revolucionario no cumple con las promesas, no cumple con las ideas de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de que eran todos ciudadanos, que eran todos iguales en derechos, ¿ya? Se declaran los derechos del hombre y del ciudadano, absolutamente desprovisto de deberes. Y entonces, claro, esa realidad va a permitir que se comiencen en Francia a suceder una serie de regímenes políticos. Y entonces el siglo XIX parte con la figura de Napoleón Bonaparte, ¿ya?, que va a comenzar a surgir
va a comenzar a tener una carrera completamente ascendente, a destacarse en sus campañas militares, y que finalmente en el año 1804 termina proclamándose emperador. Y entonces, claro, este era un personaje que también despierta esperanzas, porque Napoleón cree en la grandeza de Francia, porque moderniza el país, porque tiene una extensa, una gran cantidad de campañas militares que, claro, hacen pensar que Napoleón va a conquistar toda Europa. Pero eso despierta la ira de sus vecinos y se inician las guerras napoleónicas. Y entonces finalmente Napoleón, que ya lo hemos visto, es obligado a abdicar, ¿ya? El año 1814, 1815, se van a conformar toda esa serie de coaliciones en contra de Napoleón, y finalmente es obligado a desterrarse en el año 1815. Y tras Napoleón se intenta la restauración borbónica, o sea, la restauración de la monarquía, de la realeza, ahora con una monarquía constitucional en la figura del hermano de Luis XVI, que es Luis XVIII, que reina durante 9 años. Tras Luis XVIII viene Carlos X, pero la verdad es que Carlos X comienza a tomar una serie de medidas antiliberales, entre ellas abolir la Constitución, y eso vuelve a provocar el ánimo revolucionario, podríamos decir el enojo, ¿ya? Y eso va a desembocar en el estallido de la Revolución de 1830, que se conoce como las Tres Gloriosas, que es una revolución que se da a los días 27, 28 y 29 de julio de 1830, que va a poner fin a esta restauración borbónica, poniendo, en el fondo, lo que se conoce como la monarquía de julio, poniendo a la figura de Luis Felipe de Orleans a la cabeza como este rey burgués. ¿Ya? Esta revolución es conocida como la revolución burguesa, que no solo se da en Francia, en París, sino que va a tener también eco, o va a ser eco en otras partes de Europa. Y ya comienza a verse a partir de 1830 que las diferencias sociales son cada vez mayores, o sea, el hecho de que la Revolución Francesa haya abolido el sistema, podríamos decir que estaba impuesto desde la época feudal, bueno, va a generar una serie de cambios, ¿ya? Y entonces eso finalmente va a hacer que los disturbios aumenten, que se comiencen a agregar los movimientos sociales, los movimientos obreros, que desembocan en la revolución del año 1848, donde se proclama la Segunda República Francesa. O sea, el régimen de esta monarquía burguesa, ¿ya?, de Luis Felipe de Orleans tampoco va a dar resultado, y en el año 1848 viene la Segunda República. Y en medio de la proclamación de esa Segunda República aparece la figura de este señor, Luis Napoleón Bonaparte, que se convierte en el presidente de la República Francesa, pero es un régimen que tampoco dura mucho, porque Bonaparte va a provocar un golpe de Estado, una elección, y finalmente en el año 1852 Luis Napoleón Bonaparte instaura el Segundo Imperio Francés, y él se transforma en Napoleón III. Entonces, una serie de cambios, imagínense, o sea, entre 1789 y 1852 pasamos por revolución, por república, por restauración de la monarquía, por monarquía constitucional, por una monarquía de un régimen de tipo burgués, república y segundo imperio. Todo eso paralelo a lo que ya les comentaba, al hecho de que la Revolución Francesa va a poner fin al antiguo régimen, un antiguo régimen basado en estamentos sociales. Y eso va a provocar que la nobleza, la aristocracia pierda sus privilegios, porque resulta que al abolir los estamentos pasan a ser todos ciudadanos, todos iguales ante la ley. Y entonces la nobleza pierde parte de sus privilegios, el clero pierde parte de su influencia, y entonces comienza a surgir ahora las clases sociales. Y las clases sociales, la verdad es que se mueven por el nivel de riqueza. Y entonces surge, o se produce el nacimiento y la mayor importancia cada vez de lo que es la burguesía. Y la burguesía comienza a acumular cada vez más poder. Y entonces tenemos a esta, podríamos decir, a esta nueva clase social, y vamos a ver que en Francia los románticos franceses
en general surgen precisamente de esa aristocracia decepcionada con esta nueva organización social. Junto a eso, la industrialización, ¿ya? La revolución industrial comienza a provocar también un nuevo fenómeno, que es el surgimiento del proletariado. O sea, por todas partes surgen fábricas que provocan el desplazamiento del campo a la ciudad, y eso va a hacer que en muchos casos los propietarios de las fábricas sean quienes acumulan riquezas. Si a eso se le agrega que no existe legislación social en ese momento, bueno, tenemos a este proletariado, a esta mano de obra que se concentra en zonas industriales en condiciones de vida que son completas y absolutamente precarias. O sea, con pobreza, con enfermedades, con insalubridad, sin vivienda. Y todo eso es lo que finalmente lleva a que en el año 48, cuando se produce esta segunda oleada revolucionaria, ya aparezca el movimiento obrero. Hay que pensar que en el año 48 además Marx ya publica. O sea, todo eso está pasando en este mismo momento, en el momento en el que la corriente romántica está dando lo mejor de sus frutos. O sea, en Francia se considera que el año 48 es el año que el romanticismo llega a su fin. Pero en todo este periodo, todos estos cambios, es cuando el movimiento romántico estalla, ¿ya? Y se van a levantar los románticos franceses porque van a estar comprometidos políticamente, se van a levantar como los mensajeros de la libertad, los que van a desempeñar un papel importante en estas revoluciones, que van a llamar en muchos casos al pueblo a levantarse en contra, en el fondo, de lo que son todas estas arbitrariedades o injusticias que se viven en Francia en aquel momento. Así que eso es como el contexto histórico de Francia en aquel momento. Ahora, recordar un poco las características del movimiento, ¿ya? Y desde que comenzamos a hablar del romanticismo alemán, y lo que hablaron con la Maida del romanticismo inglés, bueno, podemos decir como un poco en resumen que el romanticismo tiene que ver con ese deseo de responder o de criticar el exceso de racionalismo, de criticar todas esas ideas que habían quedado establecidas en la Ilustración. Y por lo tanto está el anhelo de romper con las reglas clásicas, una necesidad de renovar los temas y las formas de la literatura, del arte, con una sed de libertad, de emanciparse, como les digo, de los antiguos modelos, ¿ya? Y de ir como acabando con todo lo que el romanticismo iba encontrando en su paso, o sea, con todos esos modelos que venían del mundo antiguo y vuelven a mirar, por ejemplo, a la Edad Media. Miran y comienzan a crear un nuevo concepto de belleza, porque este romanticismo no tiene que ver con lo romántico del amor, sino que tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la melancolía, tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, la belleza puede ser también algo terrible, ¿ya? Lo decadente, lo perturbador, sino que ya no es la belleza clásica, ¿ya? No tiene que ver con lo más agraciado, sino que a lo mejor con lo que más conmueve. Y entonces aparece la belleza gótica, la noche, la oscuridad, el terror. La Mayra les tiene que haber contado esa reunión de Byron y sus amigos en esa casa en Suiza, ¿ya? Donde Mary Shelley escribe Frankenstein. Lo místico, lo paranormal, eso es lo que buscan estos románticos que tienen como una gran inspiración lo que es la filosofía de Fichte, un seguidor o un, podríamos decir, discípulo contemporáneo de Kant, que cuando Kant dice, bueno, es imposible conocer el ser de las cosas, es imposible conocer el noumenon, solo conozco lo que aparece, bueno, Fichte dice, no, existe el yo absoluto, ¿ya? Y entonces el romanticismo va a tomar esa idea y va a poner de relieve el yo, pero ahora el yo del escritor, el yo del pintor, o sea, la subjetividad del artista. Y el yo se va a catapultar en el primer plano. Y entonces los escritores van a reafirmar su subjetividad, se centran sobre ellos mismos, exploran su interior, sus sentimientos, sus particularidades, y los pintores van a hacer exactamente lo mismo, ¿ya?
van a comenzar a mirar la realidad que los circunda bajo su propia perspectiva, bajo su propio yo. Y esa es también una característica de este romanticismo. Y entonces ahí, en ese yo, claro, el sentimiento aparece como un valor importante. Y no es el sentimiento del amor feliz, ¿ah? No es el enamoramiento, sino que los románticos son torturados, ¿no? Los románticos se enferman de tuberculosis, son frágiles, están insatisfechos, están enfermos de melancolía, se refugian en la soledad, hacen paseos y disfrutan de la naturaleza porque eso les permite contemplar la creación, la realidad. Y comienza a aparecer como una nueva espiritualidad, una nueva manera, vamos a ver en los franceses, una nueva manera de llegar a Dios, ¿ya? En ese encuentro con la naturaleza, ¿ya? Porque hay un principio divino en el encuentro con el otro y en el encuentro con esa naturaleza que comienzan a rescatar como un verdadero refugio, como un lugar privilegiado para experimentarse uno mismo, o sea, para experimentar con el yo, y para sentir, para experimentar la divinidad. Entonces imagínense ustedes ese paseo en solitario por los bosques, por estos paisajes así medios extremos. Eso es un clásico, ¿ya?, del romanticismo. Porque ahí el hombre, el yo, puede meditar, puede profundizar sobre sus conocimientos, sobre sí mismo. Los paisajes van a comenzar a transformarse en espejos del alma, y por eso es que se revaloriza la noche, las tormentas, las tempestades, que tienen que ver con los tormentos interiores, con los problemas interiores, con la melancolía interior. Y todo eso comienza a verse reflejado en el arte. Y esas son las características, como les digo, generales del arte. Podríamos decir, del arte en general: literatura, arte, música. Todavía no entramos en la música, pero vamos a ir a la música, ¿ya? Y entonces comienza a aparecer también el gusto por lo exótico, por ir a buscar lugares en el oriente, lugares en el sur, lugares en América, lugares que son desconocidos, donde puede haber encuentro con población aborigen, distinta a la población europea. Y entonces, en algunas semanas más vamos a ver a mi queridísimo Pushkin, que va a Crimea, porque Crimea es el sur, es la periferia encantada. Vamos a ver cómo Chateaubriand viaja a Estados Unidos y describe esas culturas aborígenes. Entonces aparecen esas regiones, regiones desconocidas, e incluso también toman épocas pasadas. Y por eso el gusto de estos hombres por la Edad Media, ¿ya? Y por todos los misterios que ella encarna. Así que, en el fondo, esas son como las características generales que comienzan a cuajar en Alemania a partir de 1770, donde se desarrollan nuevos modelos, nuevos temas literarios, donde aparece el gran romántico alemán, o uno de los principales románticos alemanes, que es Goethe, que escribe, por ejemplo, La vida, las penas del joven Werther, que va a ser como un representante sumamente ilustre, porque ahí está la melancolía, ahí está la exaltación del yo, ahí está el sentimiento de ser inadaptado dentro de la sociedad, y todo eso conmueve. Después, eso pasa a probablemente el más icónico de los ingleses, que es Lord Byron. Y Lord Byron no solo va a luchar por la independencia de Grecia, o sea, lo exótico, el nacionalismo, la idea de independizarse del Imperio Otomano, sino que honra la naturaleza, expresa Lord Byron la fuerza de los sentimientos, le da un lugar muy importante al sujeto, a los tormentos internos. O sea, Lord Byron tiene una vida romántica, ¿ah? Lord Byron, la Mayra les habrá contado quién es Lord Byron, pero tiene hasta amores con su propia hermana, ¿ya? Y bueno, todas estas ideas son las precursoras del romanticismo francés. Y este romanticismo francés, como les decía al comienzo, está completamente marcado por el fracaso de la Revolución Francesa. Y entonces, aquí vemos a Chateaubriand. Chateaubriand, que está ahí pintado, meditando, está sobre las ruinas de Roma, ¿ya? Y entonces estos franceses van a comenzar a reivindicar la libertad.
La libertad había sido uno de los temas por los cuales había estallado la Revolución Francesa. Entonces aquí los románticos franceses van a tomar la libertad y la van a reivindicar desde el punto de vista artístico y lógicamente que también político. ¿Ya? Y en Francia, como bueno, en todas partes de Europa, estas ideas, esto de reivindicar la libertad, va a entrar en todos los géneros artísticos. ¿Ya? Van a surgir incluso nuevos géneros artísticos en Francia. Porque como se pone en el centro el yo, va a comenzar a surgir la autobiografía. Es decir, que estos personajes escriban sobre sus propias vidas. También las memorias, escribir las memorias o los diarios íntimos de estos autores donde ellos relatan su propia vida. Y el mejor ejemplo de eso es las memorias de Ultratumba de Chateaubriand, que ya vamos a decir algo respecto de eso. Donde el autor ya no quiere pasar desapercibido del texto. Ese era el rigor científico de la Ilustración, como escribir desde fuera, relatar, pero en el fondo de la manera más objetiva posible, sin que prevaleciera la opinión del autor. Aquí no. Aquí se entusiasman estos autores con la idea de transmitir sus propias convicciones, sus propias ideas políticas, sus propias vivencias. Entonces, por una parte, como les digo, surgen estos nuevos estilos o géneros literarios. Y por otra parte, se va a dar el auge de la novela. ¿Ya? Y para los románticos franceses, en ese gusto por la libertad, van a considerar que la novela es lo que les permite describir la sociedad. Y además, darle un lugar destacado al individuo. Y entonces vamos a tener que Víctor Hugo escribe, por aquí lo puse, si uno calculara, 17.000 páginas. Y Los Miserables son, depende de la edición, pero muchísimas páginas, donde hace descripciones detalladísimas, donde uno siente que está, como por ejemplo la batalla de Waterloo, dan ganas de que Napoleón gane en esa batalla, por la descripción que hace, y por eso, claro, las novelas les viene muy bien para todas, porque les permite escribir en extenso, y les permite hacer todas esas grandes descripciones. Y entramos ya en ello. O sea, dicho eso, así como a modo general, como el contexto histórico, las características del romanticismo, y tener en cuenta que en Francia van a surgir estos nuevos estilos, como son la autobiografía, las memorias, y el hecho de que la novela comienza a estar en auge, bueno, vamos a ver a los principales, ¿ya? Primero, escritores, literatos del romanticismo francés. Y nos vamos a centrar en Chateaubriand y en Víctor Hugo. Y después vamos a ir a la pintura. De ahí vamos a ver también a los dos más destacados, los dos más conocidos, porque es imposible que los podamos ver a todos. Así que nos vamos con Chateaubriand, que es el precursor. Aquí lo tienen en el retrato completo, meditando sobre las ruinas de Roma. ¿Ya? Una cosa muy, muy romántica. Y entonces, este François René de Chateaubriand es el hijo menor de una familia aristocrática, nace en el año 1768, es vizconde de Chateaubriand, o sea, es miembro de la nobleza, nace, como les digo, en 1768 y según sus propias palabras, nace en una noche de tormenta, en la que su madre le inflige la vida. O sea, nada más romántico que nacer en una noche de tormenta. Nace en Saint-Malo, en la Bretaña francesa, o sea, lo que está marcadito aquí, ¿ya? Y crece en este castillo, que era el castillo de su familia, que su familia poseía en la localidad de Combourg, en la Bretaña francesa. Y claro que esos paisajes, el paisaje de Saint-Malo, el paisaje en general de esta Bretaña francesa lo marca, son paisajes misteriosos, que van a marcar en el fondo su infancia, alimentan esa naturaleza soñadora, sensible. Va a tener Chateaubriand un padre frío, una madre melancólica, y entonces, claro, comienza a desarrollar una cosa como una personalidad, podríamos decir, media trastornada, que se mueve entre ser un personaje sumamente exaltado
pero tener otros momentos de unas tristezas sin causa. Y la verdad es que su vida va a ir dando una serie de giros que lo van a llevar a tener o a vivir hitos importantes, como por ejemplo cuando antes del estallido de la revolución, en la década de 1780, decide alistarse en el ejército y va a conocer al propio Luis XVI y la pompa de Versalles. Y a pesar de que él tiene esa alma de artista, esa cosa como sensible, una auténtica vocación poética, bueno, se instala en París para convertirse en oficial, tiene 17 años cuando hace eso, y paralelo a eso comienza también a frecuentar salones literarios, donde va enriqueciendo sus propias ideas. Era de una familia católica, pero en ese momento en el que comienza a frecuentar estos salones literarios donde priman las ideas de la Ilustración, bueno, Chateaubriand pierde su fe religiosa, ¿ya? Muy en el anticlericalismo propio de las ideas de la Ilustración que venían desde Voltaire. Y cuando estalla la revolución en 1789, Chateaubriand está en primera fila. Y al principio muestra un entusiasmo con estas ideas, con las ideas que inspiran la revolución. Pero de inmediato Chateaubriand se asusta con lo que comienza a ver, con lo que comienza, o sea, con la violencia con la que la revolución se comienza a desarrollar. Y entonces inmediatamente comienza a mostrarse partidario de la monarquía, que habla de una monarquía constitucional. Y finalmente Chateaubriand va a terminar siendo completa y absolutamente contrario al proceso revolucionario. Incluso antes de que los miembros de su propia familia, o sea, miembros de la aristocracia bretona, fueran ejecutados, fueran guillotinados y que él mismo fuera perseguido. Entonces, al principio se muestra entusiasta y después se da cuenta de que no, esto no va por el camino correcto. Y entonces, huyendo de la revolución, en 1791 viaja a Estados Unidos. Y en Estados Unidos él dice que conoce, que tuvo la oportunidad de conocer a George Washington. La verdad es que los historiadores, los biógrafos de Chateaubriand no están completamente seguros de que eso haya sido así. Pero Chateaubriand dice que conoció a George Washington. Pero lo importante, lo interesante, es que en Estados Unidos descubre la naturaleza. Comienza a tomar contacto con naturaleza, con lugares, con pueblos, con aborígenes que le eran completamente desconocidos, y eso marca su pensamiento y sus escritos. Porque a partir de ahí escribe, en primer lugar, escribe varias cosas, pero dentro de lo importante está Atala y después René, donde describe de forma viva y realista esa naturaleza de Estados Unidos. En Atala, por ejemplo, aquí vemos este cuadro que muestra el momento, probablemente el momento más importante de la obra Atala, que es cuando el indio Chactas y el padre Aubrey entierran a Atala, ¿sí? Que la vemos aquí. ¿Sí? Atala es la mujer. Que la publica Chateaubriand en 1801. ¿Sí? Y en esa obra, claro, lo que describe es el amor de dos indios, describe el amor de dos personas y hace una reflexión entre lo que es la interacción entre lo que él llama los salvajes americanos y los europeos. Entonces tiene toda una cosa como exótica, una descripción detallada de los paisajes, de las costumbres, y claro, con esta obra él introduce en Francia este gusto por lo exótico, por lo desconocido, que más adelante va a inspirar a muchísimos otros románticos. Después escribe René, y este ya es la tendencia del alma a la melancolía, lo que más tarde se va a llamar el mal del siglo. Porque aquí, claro, René, hay tintes autobiográficos importantes porque él se llama René de Chateaubriand, y esta obra se llama René. Y aquí, claro, describe como las vicisitudes de un adolescente, que es René, y de su hermana, que desean el incesto. Y entonces, claro, aquí la cosa es un marco sumamente atormentado, hay como desesperanza, hay crisis existencial,
hay una sed de infinito, de pasión que mueve a este René, pero que finalmente es un alma sumamente torturada y que eso recuerda a el joven Werther de Goethe. Está esa influencia del romanticismo alemán. Así que eso ocurre en su viaje por Estados Unidos. Luego vuelve a Francia. ¿Ya? Y vuelve a Francia Chateaubriand cuando se entera de que el rey Luis XVI ha sido tomado prisionero. Y cuando regresa a Francia, Chateaubriand va a decidir alistarse en el ejército de los realistas, es decir, aquellos que en general van a salir de Francia y desde fuera de Francia van a comenzar a luchar en contra de los revolucionarios. Y entonces se une al grupo de los emigrados en Alemania. Y después se va a refugiar en Londres. Y aquí está el mapa de Londres. Incluso va a ser, en algunos enfrentamientos, Chateaubriand va a ser herido. Y en Londres va a vivir alrededor de 7 años, durante lo que es el reinado del terror, ¿ya? En el periodo de la Revolución. Y ahí hace sus primeros trabajos históricos, y escribe ensayo histórico sobre la Revolución, y comienza, en el fondo, a ganar fama y renombre. Y vive de sus ingresos, de sus publicaciones, vive de hacer clases de francés, ¿ya? Y luego va a sufrir, en el fondo, hechos dolorosos en su propia vida, porque muere su hermana y muere su madre, y en ese momento se produce su reconciliación con el cristianismo, la religión que había dejado de lado cuando había como abrazado los ideales revolucionarios. Y escribe en 1802 El genio del cristianismo. ¿Ya? Vuelve a Francia y publica esta obra que es una verdadera apología de la fe cristiana, que tiene que ver con 1802, o sea, estamos a 2 años de que Napoleón se corone como emperador y por lo tanto se ha producido la reconciliación con el cristianismo, algo que había sido sumamente atacado durante todo el periodo revolucionario. Entonces coincide, en el fondo, el hecho de que Chateaubriand vuelva a abrazar la religión precisamente con lo que está ocurriendo en Francia. Y en esta obra, El genio del cristianismo, Chateaubriand va a defender la sabiduría, la belleza de la religión cristiana, la va a defender de todos los ataques de la filosofía ilustrada, de todos los ataques de la Revolución Francesa. O sea, es un elogio a la religión cristiana, donde comienza Chateaubriand por demostrar la existencia de Dios por medio de la belleza del mundo. O sea, si existe la belleza en el mundo, es porque Dios existe. ¿Ya? Y hace una descripción súper poderosa, súper delicada de la naturaleza, que como les digo es lo que le permite explicar la existencia de Dios, y bueno, impregna toda esa descripción con una serie de emociones que a él le suscita esa contemplación. Y finalmente la contemplación de esa naturaleza lo lleva a la contemplación de la divinidad. Esto me hace acordar a la Magdalena Mervilá cuando siempre habla de que si existe algún hombre buen mozo y dice prueba fehaciente la existencia de Dios. Bueno, para Chateaubriand, la perfección de la naturaleza, la contemplación de la naturaleza más bien, es una prueba fehaciente de la existencia de Dios. Y eso hace en este genio del cristianismo. Sin embargo, está de vuelta en Francia y se va a convertir en un admirador de Napoleón. Y va a tener incluso la ocasión de conversar con Napoleón. Y van a hablar de las campañas de Napoleón en el exterior, van a hablar de la campaña de Napoleón en Egipto, ¿ya? Y Chateaubriand va a comenzar a entrar en la política. Sin embargo, vamos a ver cómo esta relación no va a ser muy duradera y la verdad es que Napoleón finalmente no confiaba en Chateaubriand y Napoleón va a terminar diciendo de Chateaubriand: mientras yo tuve poder, fue uno de mis más viles aduladores. Es un fanfarrón sin carácter que posee el furor de componer libros. O sea, tiene el poder de la pluma. Y como les decía, va a ser designado secretario de una delegación en Roma, después le van a ofrecer ser ministro, pero no va a aceptar el cargo, bueno, porque ejecutan a un duque en ese momento, y entonces, bueno, finalmente
Chateaubriand va a decidir viajar, va a viajar por Francia, después va a ir a conocer Grecia, Jerusalén, va a estar en África, en España, y regresa. ¿Ya? Y regresa, y cuando regresa a Francia, ya está convencido Chateaubriand de que en realidad estaba equivocado respecto de su opinión sobre Napoleón Bonaparte, porque finalmente el emperador era igualmente tirano. Y entonces escribe un artículo en un periódico donde habla en contra de Napoleón. Y eso provoca, evidentemente, que la furia de Napoleón, y eso lo obliga a refugiarse aquí, en esta residencia, ¿ya? En la residencia de Chateaubriand, que está en las afueras, cerca de París, y ahí, refugiado ahí, escondido ahí de la ira de Napoleón, va a escribir en el fondo las crónicas de todos sus viajes, ¿ya? Por Jerusalén, por España, por Francia, hasta que, bueno, en el año 1811 va a ser elegido como miembro de la Academia Francesa, y ahí nuevamente, cuando es elegido, va a hacer un discurso y va a criticar a la revolución, va a criticar a Napoleón, y nuevamente Napoleón se enfurece. Sin embargo, Chateaubriand se salva de la ira de Napoleón porque cuando finalmente cae el imperio, ¿ya? 1815, Chateaubriand vuelve a la actividad política y vuelve a sus opiniones monárquicas, algo que le va a traer o le va a granjear enemigos. De hecho, durante el reinado de Luis XVIII va a ser embajador en Berlín, va a ser embajador en Londres. ¿Ah? O sea, cuando se produce la restauración borbónica de la figura del hermano de Luis XVI, que es Luis XVIII, Chateaubriand vuelve a la política con cargo de embajador, como les digo, en Berlín y después en Londres. Y cuando está en Londres es cuando su cocinero inventa el filete Chateaubriand. Que no sé si ustedes vieron mi Instagram hoy día, pero hoy día yo puse la receta del filete Chateaubriand. Así que si no la vieron, búsquenla ahí porque ahí está. ¿Ya? Y va a llegar incluso a ser ministro de Relaciones Exteriores. O sea, va a llegar en lo político a tener cargos importantes, pero como yo les digo, como ultramonárquico. Va a estar embajador en Roma, va a renunciar, y entonces cuando en 1830 se produce la oleada revolucionaria que depone a Carlos X y que instaura la monarquía, ya esta monarquía burguesa, podríamos decir, de Luis Felipe de Orleans, eso significa el fin de la vida política de Chateaubriand, ¿ya? Porque ya ahí en realidad se da cuenta de que eh, sus opiniones van completamente en contra de estos cambios, y entonces se retira de la vida política y se dedica a escribir lo que es, podríamos decir, su obra magna, que son sus memorias de ultratumba, que son publicadas después de su muerte, entre 1848 y 1850, porque Chateaubriand muere precisamente en 1848, o sea, el año de esa segunda oleada revolucionaria que pone fin al régimen de Luis Felipe de Orleans y que proclama la Segunda República. Y tal como él había pedido expresamente en su testamento, está ahí sepultado, enterrado en esa isla, en una pequeña como islita que se llama Grand B, a la que solo se puede acceder desde San Malo a pie cuando baja la marea, o sea, en su lugar de origen, en su ciudad natal. Ahí está enterrado Chateaubriand. Y como les decía, Las Memorias de Ultratumba es su obra más importante, y ahí, en esta obra, claro, nuevamente es de carácter autobiográfico, o sea, está como a medio camino entre unas memorias y una autobiografía, donde hace una historia general, ¿ya?, de Francia, pero a través de su propia historia personal. Narra esta historia en primera persona, o sea, nuevamente el yo de Fichte está completa y absolutamente presente. Se inspira en las Confesiones de Rousseau, ¿ya? Porque claro, además de los acontecimientos políticos e históricos que narra, él da detalles de su vida privada, de sus aspiraciones personales, ¿ya? Y además hay ejemplos clarísimos de lo que era su prosa poética, que es el género en el que más sobresale, ¿ya?, este precursor del romanticismo, que es René de Chateaubriand. Y por supuesto que esas memorias de ultratumba están impregnadas de melancolía.
Y esa melancolía es lo que va a hacer que Chateaubriand se transforme en el personaje más famoso, más seguido, en el ídolo, podríamos decir, de las generaciones más jóvenes de románticos franceses. Y dentro de las generaciones más jóvenes de románticos franceses está Víctor Hugo, que siendo aún un niño escribe en un cuaderno: seré Chateaubriand o nada. O sea, Víctor Hugo la tenía clara. O soy como Chateaubriand, o supero a Chateaubriand, o no soy nada. Y entonces así llegamos a Víctor Hugo, que es el maestro del romanticismo francés. Y Víctor Hugo fue poeta, dramaturgo, novelista, uno de los más grandes de la lengua francesa, de la literatura universal. Y además fue político, fue intelectual, o sea, uno de los hombres más influyentes de la historia de su país y del siglo XIX. ¿Ya? Todos querían ser amigos de Víctor Hugo, todos querían conocer a Víctor Hugo, sus opiniones morales, políticas, o sea, es un personaje emblemático ya de este periodo de Francia, y a él le toca, Víctor Hugo vive bastante, o sea, Víctor Hugo muere en 1885, entonces a él le toca vivir su decepción con Napoleón III, el fin de Napoleón III, cuando Francia pierde en la guerra franco-prusiana, va a vivir exiliado durante mucho tiempo, regresa a Francia tras la caída de Napoleón III. O sea, la vida de Víctor Hugo va mucho más allá de lo que es el periodo romántico, que, como les decía, finaliza en 1848. Y hay que pensar que al funeral de Víctor Hugo asistieron más de 2 millones de personas, ¿no? Era desde niño, bueno, nace en la ciudad de Besançon en 1802, o sea, piensen ustedes, nace en 1802 y muere en 1885. La ciudad de Besançon está en la zona de la Borgoña francesa. Desde niño se comienza a destacar porque además pintaba muchísimo, maravillosamente. Cualquier cosa le servía para pintar, para hacer acuarela, hasta una gota de café, y hacía un dibujo que son verdaderamente notables. ¿Ah? Sus padres, o sea, nace en este hogar, su padre es Víctor Hugo, los padres de Víctor Hugo aquí están Joseph Hugo y Sophie Trebuchet, son un matrimonio que no se lleva muy bien, ¿ah? Una madre a favor de la realeza, un padre que se enrola en las filas de Napoleón Bonaparte. De hecho, la familia va a vivir un tiempo en España porque el padre está bajo las órdenes del hermano de Napoleón, o sea, de José Bonaparte, y de ahí el amor de Víctor Hugo, la admiración de Víctor Hugo por todo lo que tiene que ver con España. Sin embargo, tras el fracaso de Napoleón, regresan a Francia y los padres se separan y Víctor Hugo se va a vivir a un internado donde comienza a estudiar, comienza a componer sus primeros poemas y rápidamente Víctor Hugo comienza a ganar una serie de premios. O sea, era un niño prodigio, la verdad. Escribe, más bien, no solo escribe, sino que él funda una revista que se llama El Conservador Literario, y él escribe, pero la verdad es que él es el único que escribe en esa revista El Conservador Literario, y escribe con distintos seudónimos. Entonces lo divertido de esto es que recibía críticas y elogios. Entonces le criticaban algunas cosas y le elogiaban otras, pero era el mismo Víctor Hugo que estaba escribiendo todo. ¿Ya? Crece, se transforma en este joven ambicioso que, claro, como les digo, había escrito, seré Chateaubriand o no seré nada. Y va a decidir dejar los estudios como formales para dedicarse por entero a la pasión por escribir. Publica su primera, podríamos decir, recopilación de poesía en el año 1821, o sea, siendo muy joven, nace en 1802, y comienza a frecuentar los salones literarios, donde conoce a distintos escritores, a personajes importantes. Y también, bueno, se casa a los 20, tenía como 22, 23 años, cuando se casa ya con Adèle Fouché, una mujer que parece que era muy bella. Con ella va a tener, aquí algunos dicen 4, otros dicen 5 hijos. Un matrimonio que al comienzo fue muy feliz, pero que con el tiempo va a comenzar a tener una serie de desencuentros. ¿Ya? Y así comienza esta carrera, que, como les digo, Víctor Hugo escribió
hoy día se calcula 17.000 páginas, no podemos ni de cerca analizar todo, ¿ya? Pero las cosas importantes, escribe Cromwell, en 1827, y Cromwell es una obra de teatro, pero lo importante de Cromwell no es tanto la obra de teatro, sino que es el prefacio de Cromwell, porque se dice que ese prefacio de Cromwell es podríamos decir, la introducción del romanticismo francés, ¿ya? Porque ahí él claramente en ese prefacio rechaza toda la tradición clásica y enuncia los preceptos que rigen a este arte nuevo, donde va a defender al drama como una forma teatral, ¿ya? Y efectivamente Cromwell es una obra de teatro, donde toma el tema inglés del siglo XVII, de ese Lord Protector Oliver Cromwell, que fue un horror en la historia de las Islas Británicas, pero que es una obra que no es una obra representable porque tiene 6.000 versos. Hay cambios de escenario, hay hay, en el fondo, es de una complejidad para ponerla en escena que, claro, rompe con todas las tradiciones clásicas del teatro. Y entonces, como les digo, el prefacio se transforma como en este prefacio del romanticismo francés, y luego hace lo mismo con Hernani, donde ahora toma un tema español, de la cultura española, escribe esta otra obra de teatro, y entonces sí, Cromwell era el prefacio, Hernani el primer capítulo, podríamos decir, de el romanticismo. Y ahí dice, el romanticismo no es más que el liberalismo en literatura, donde comienza a develar lo que son sus ambiciones políticas, ¿ya? En el fondo, la literatura como un compromiso, de luchar, de describir ciertas condiciones sociales. Y así, bueno, entre los años 1820, 1830 son particularmente prolíficos, escribe muchísimo, novelas, poesía, obras de teatro, y escribe 1831 una de sus grandes obras, que es Nuestra Señora de París o Notre Dame de París, que tiene 11 libros y que nos cuenta la historia desdichada de Quasimodo, de la gitana Esmeralda, del archidiácono Frollo, en un París del siglo XV. Hace toda una ambientación de lo que era el París del siglo XV, los amores imposibles, los personajes marginales. O sea, es una obra que también hace una denuncia, podríamos decir, una crítica social. O sea, toma el París del siglo XV, pero hace toda esta crítica un poco al estilo de lo que va a ser después Charles Dickens en el caso inglés. ¿Ya? Aquí tenemos la primera página del manuscrito. ¿Ya? Nosotros lo tenemos muy en la mente por El Jorobado de Notre Dame, ¿ya? Por la película. Pero la obra es, en el fondo, es basada en esta obra de Víctor Hugo. El matrimonio comienza a andar muy mal. La señora Víctor Hugo, de hecho, va a comenzar a tener un amante, a lo mejor por venganza, pero tiene un amante y el amante es un crítico literario. Y entonces, bueno, finalmente se separan y Víctor Hugo comienza una relación que va a durar 50 años, con Juliette Drouet, que era una actriz conocida, que había interpretado obras de Víctor Hugo y que para muchos ella fue el verdadero amor de su vida. Víctor Hugo tuvo otras amantes durante su vida, pero esta mujer lo acompañó durante 50 años. ¿Ya? Así que eso va a ser un hecho importante. Va a ser elegido para la Academia Francesa también años después, como en el año 41, pero en el año 43 le estalla la tragedia porque se le produce un drama personal. Su hija mayor, que se llamaba Leopoldina, se había casado en febrero del año 43 y estaba realizando un viaje, o sea, navegando por el Sena junto a su marido, y resulta que la embarcación, donde ella estaba navegando con su marido por el Sena, se hunde y el matrimonio se ahoga. Y la verdad es que Víctor Hugo vivió sin consuelo durante muchos años, hasta el punto de que muchos de sus amigos llegaron a temer lo peor. O sea, muy al estilo romántico, que Víctor Hugo pudiera haberse suicidado producto del dolor que le provoca la muerte de su hija mayor. Y aquí en esta misma época entra en política. ¿Ya? Y en el año 48, cuando estalla la revolución del 48,
se convierte en el fondo, entra, como les digo, entra en la política, se convierte o hace realidad esa visión del poeta comprometido. En el comienzo va a apoyar a Luis Napoleón Bonaparte, que es a quien vemos aquí, pero de repente, en el fondo, se va a comenzar a ir en contra, ¿ya? Y va a comenzar a tomar ideas, o va a comenzar a exigir mejoras sociales, ideas más progresistas, y finalmente cuando Napoleón da el golpe en el año 1852 y hace esa elección para legitimar, en el fondo, el Segundo Imperio, eh, la verdad es que Víctor Hugo va a llamar al pueblo a rebelarse. Y producto de eso, se va a ver obligado a exiliarse de Francia. Y entonces se exilia, bueno, voluntariamente primero en Bruselas, aquí la casa donde vivía en Bruselas, y desde Bruselas condena ese golpe de Estado, habla de las razones, ¿ya?, de ese golpe de Estado, habla en contra del autor, y escribe un panfleto que se llama Napoleón el Pequeño, ¿ya? O sea, como diciendo, al otro Napoleón le decían el pequeño, como que era chico, pero este es más pequeño aún, ¿ya? Y entonces, claro, cuando publica este Napoleón el Pequeño, por orden del gobierno belga, ahora va a ser obligado a salir de Bélgica y se va a Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña se le ocurre criticar la visita que la reina Victoria hace a Napoleón III. Y entonces ahí va a tener que salir de Inglaterra y se va a tener que refugiar en una isla, Guernsey, que es una isla que está en el Canal de la Mancha. De hecho, con el tiempo, Napoleón III va a permitir a todos los exiliados volver, pero la verdad es que Víctor Hugo no va a regresar hasta que cae el régimen de Napoleón III. Y entonces, durante esos años de exilio, va a publicar muchísimo y va a mostrar, bueno, su odio en contra del imperio, su amor por la libertad, y se va a convertir en una especie como de jefe espiritual de la oposición a Napoleón III. Además va a comenzar a desarrollar como un gusto por el ocultismo, algo que aparece en su obra Las Contemplaciones, eh, y eso tiene que ver probablemente por esa tristeza por la muerte de su hija, que es algo que no pudo nunca superar. Y escribe obras históricas, o sea, la imagen, por ejemplo, que nosotros tenemos de Lucrecia Borgia, esa imagen tan negativa, bueno, se la debemos en parte a Víctor Hugo. Lo mismo con María Tudor. O sea, escribe muchísimo, muchísimo, pero la verdad es que, claro, no podemos, y entonces lo que importa es que en el año 1862, ¿ya?, Víctor Hugo publica Los Miserables, una inmensa novela épica, la obra fundamental, una de las grandes novelas del siglo XIX, paradigma del romanticismo, que está ambientada en la rebelión de junio de 1832, o sea, en otra rebelión precisamente en la década del 30, que muestra parte del ideario político de Víctor Hugo y que plantea en el fondo muchísimos temas, o sea, una discusión sobre el bien, el mal, sobre la ley, la política, la justicia, la ética, la religión. Y que, no les voy a contar, no sé si lo han leído, pero si no, hay películas muy buenas de Los Miserables, así que la pueden ver. A mí la que más me gusta es la que tiene a Liam Neeson como Jean Valjean, que es el gran personaje de Víctor Hugo, que es un ex convicto al que encierran durante 20 años porque se roba un pedazo de pan. Se convierte con el tiempo en un hombre ejemplar que lucha contra la miseria, contra la injusticia, que empeña su vida en cuidar a una pequeña niña, que es Cosette, que es hija de una mujer que ha tenido que prostituirse para salvar a su hija. Y este Jean Valjean se ve obligado durante su vida a cambiar varias veces de nombre porque es perseguido, cambiar de personalidad, de estilo de vida, es apresado, se fuga, reaparece, y es perseguido durante su vida completa por el comisario Javert, que es el que interpreta a la justicia, y que es implacable, que es rígido, y que bueno, finalmente se va a producir un enfrentamiento entre ambos en 1832 en París. Y no les voy a decir nada, por si acaso no se sabe en el final, pero bueno, finalmente Jean Valjean
salva a Javert. Y no les digo nada más para no contarle el final de la historia. Pero claro, esto tiene que ver con historias de amor, de sacrificio, de redención, de amistad, de progreso. Hay Dios, la prisión, el crimen, las cloacas de París, la pobreza, la injusticia. O sea, es una obra magistral, la verdad. Y entonces hay muchos que dicen que Víctor Hugo buscó, ¿ya?, voluntariamente un género literario, esta novela así de extensa, a la medida del hombre, a la medida del mundo moderno, que es una novela total. Y de hecho, Los Miserables concluye diciendo: mientras haya en la tierra ignorancia y miseria, libros como este podrían no ser inútiles. Es realmente una obra, como les decía, una obra maestra, y que vale la pena, como les digo, bueno, leerla es complejo, toma tiempo, pero acercarse un poco a la obra, y para eso de repente es una buena idea partir por, por ver las películas quienes no hayan leído Los Miserables. Y claro, como vive tanto tiempo, ¿ya?, y que se escapa del marco de este curso, bueno, finalmente el régimen de Napoleón III cae, ¿ya?, luego de la guerra franco-prusiana en 1870. Napoleón III es incluso tomado prisionero por los prusianos, que están en medio de la búsqueda de la unificación alemana con la figura de Otto von Bismarck, y se proclama, en el fondo, la Tercera República Francesa. Y entonces en ese momento Víctor Hugo decide regresar a Francia y se transforma en un ídolo de la izquierda republicana, en un ídolo popular, y eso es lo que explica que en el momento en el que, cuando Víctor Hugo muere, va a ser elegido diputado, piensen ustedes, en 1876, o sea, va a continuar participando en la política. Y cuando Víctor Hugo muere en 1885, se organizan funerales nacionales que reúnen a una cantidad impresionante de personas dándole el adiós a este gran personaje que se transforma en una especie de ídolo en la historia de Francia. Y que dijo frases tan bonitas como, aunque sea, o sea líder de la izquierda francesa, pero dijo cosas así como: el hombre es como el vuelo del águila y la mujer como el canto del ruiseñor. El vuelo del águila puede dominar el espacio, pero solo le corresponde al canto del ruiseñor dominar las sensaciones del alma. La melancolía es la dicha de ser infeliz. Y podríamos, o sea, bueno, solo un curso del solo Víctor Hugo. ¿Ya? Y como les decía al comienzo, o sea, claro, la vida de Víctor Hugo va más allá que el movimiento romántico, pero el movimiento romántico se considera que llega a su fin en 1848, porque ahí los ideales de estos románticos comienzan a desmoronarse, y la generación posterior ya no se encuentra tan cómoda en esos ideales. Pero la verdad es que eso no es tan así, porque los ideales románticos marcan a la generación venidera y dejan su huella, o sea, hasta el día de hoy. Y entonces, en general, las corrientes posteriores van a estar influidas por el romanticismo, ya sea porque se oponen al movimiento romántico o porque están influidas por el movimiento romántico. Y entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, o sea, del 50 para adelante, siempre se señala que lo que surge es el realismo que está cansado de los excesos del romanticismo, que quiere volver a la descripción objetiva de la realidad. Pero si uno piensa, por ejemplo, en las obras de Balzac, que es de los grandes del realismo, uno se da cuenta de que toma o que tiene muchas características del romanticismo. Y hasta el día de hoy, ¿ya? Y en todas, bueno, la temática del retiro solitario, la temática de escapar de la sociedad en búsqueda de respuestas, del análisis del yo interior, ¿ya? Eso sigue estando presente, o sea, en las películas hasta el día de hoy. Y esto va a extrapolarse y va a llegar, o sea, va a llegar incluso a Rusia. Y aquí por eso les muestro a mi queridísimo Pushkin, ¿ya? Ahí observando el Mar Negro, que en algunas semanas más vamos a ver qué es lo que pasa con todos estos movimientos también en Rusia. ¿Ya?
Así que eso en términos de la literatura. Pero para el caso francés tenemos que decir algo del arte. Porque la próxima semana nos vamos de lleno al arte en Inglaterra con Turner, el maestro de la luz. Y no se puede entender al maestro de la luz sin entender lo que pasa con los románticos franceses y con la escuela de Barbizon. Y para eso, en pintura, nos vamos a referir a las obras, y nos vamos a referir solo a dos obras, una de cada uno, las más importantes, que son, por una parte, Théodore Géricault y Eugène Delacroix, que son los máximos representantes del romanticismo francés. Y lo primero que hay que decir es que la pintura romántica se caracteriza por el dramatismo, se caracteriza por mostrar el sufrimiento humano, se caracteriza por usar o por hacer un uso dramático del color, colores oscuros, y solo algunas pinceladas de luz. Se caracteriza porque quieren presentar momentos históricos que ellos mismos han vivido, o momentos históricos del pasado, pero quieren reflejar momentos históricos. Como les digo, puede ser momentos que ellos hayan vivido, o momentos cercanos, o momentos históricos importantes. Y todo eso tiene un precursor, y ese precursor no es ni alemán ni inglés, sino que es español. Y nosotros vamos a tener una clase en 2 semanas más, o 3 semanas más, solo de él. ¿Ah? Y me refiero a un español, a un aragonés, que es Francisco de Goya. ¿Ah? Que eso lo vamos a ver conmigo. Viene la Maida con Turner, y después con Frédéric, y después viene Goya. Y entonces, dicho eso, vamos a ver quién es este señor Jean-Louis André Théodore Géricault, nacido en Rouen en 1791 y que muere en enero de 1824, o sea, muere joven. Es considerado el iniciador del romanticismo del color, como les decía, de este uso dramático del color. Pinta muchísimo, estudia con pintores academicistas al comienzo, que son también los que forman a Delacroix. Producto de esos orígenes, Géricault va a rechazar el neoclasicismo imperante, va a comenzar a estudiar a Rubens y va a comenzar a pintar directamente del modelo, sin dibujos preparatorios, o sea, así, directo, vamos, y pintar. Va a estar en Italia entre 1816 y 1818, va a conocer a Miguel Ángel, va a conocer al barroco, se va a obsesionar y va a tener un gusto exacerbado por el tema de los caballos, él mismo va a practicar la equitación, va a estar en Inglaterra entre 1820 y 1822, expone sus obras, sus pinturas de caballo, y la verdad es que aunque su vida fue corta, fue sumamente influyente, especialmente por los temas, por la ejecución, o sea, por la manera en que Géricault pinta, y porque, claro, lo que significa para los movimientos posteriores. ¿Ya? Como les digo, va a morir joven. Se va a caer repetidas veces del caballo. Se va a romper distintos huesos, espalda, bueno, finalmente le van a diagnosticar tuberculosis osteoarticular, va a pasar los últimos años de su vida postrado, no va a poder pintar lienzos de grandes dimensiones, sino que solamente algunas como especies de litografía, tenía la ayuda de un artesano, y finalmente Géricault muere el 26 de enero de 1824, tras una larga agonía. ¿Ya? Se dice que tras una caída del caballo, pero hay un crítico de arte que dice que Géricault muere de haber, muere por alguna enfermedad venérea, porque dice, murió por haber hecho demasiadas veces el amor. ¿Ya? Como buen romántico, era un hombre completa y absolutamente enamoradizo. Y ahí está, esa es la tumba de Géricault en el cementerio de París, esculpida en bronce, que tiene a Géricault encima con su paleta ya de pintura y que tiene ahí la representación de su obra magna. Y su obra magna, que la representación está ahí en bajo relieve, como les digo, en cobre. Y su obra magna es la balsa de la Medusa. Y esa es la obra que vamos a analizar.
Y La balsa de la medusa es una obra que Jericó pinta siendo joven, o sea, entre 1818 y 1819, cuando todavía no era muy famoso, ¿ya? O sea, la pinta antes de haber cumplido 30 años, 20, 30 años, y esta obra se convierte en un ícono del romanticismo. Es una obra de formato sumamente grande porque mide 4 metros 91 por 7 metros 16. Y como les decía, tiene esa cosa histórica, o sea, narra temas históricos porque representa la escena de un naufragio, algo que fue verdad. El 2 de julio de 1816, perdón, va a naufragar la fragata Medús frente a las costas de Mauritania. Y al menos 150 personas quedaron a la deriva y quedaron, no había, así como en el Titanic, no habían suficientes balsas y entonces quedaron estas personas en una balsa construida apresuradamente. De las 150, todas murieron, menos 15, y estuvieron 13 días antes de ser rescatados. Ahí hay un plano de cómo quedó la balsa de la Medusa en el momento del rescate de la tripulación. Y ustedes podrán imaginar que en esos 13 días en el mar sufrieron hambre, deshidratación, locura, canibalismo, y esto llegó a convertirse en una especie de escándalo internacional porque se critica mucho en ese momento a la incompetencia del capitán francés que actuaba bajo las órdenes del rey Luis XVIII. Y entonces, claro, toma esta tragedia, o sea, toma este incidente muy conocido, esta tragedia, como el tema para su obra, porque claro, lo que buscaba era generar gran interés en el público, y la verdad es que sí lo logró. Porque es un cuadro extremadamente dramático, es un cuadro que tiene una composición piramidal, que tiene un vértice que está dado por esta figura. Espérense, aquí voy a activar esto. Espérenme un poco, voy a cambiar el... Vamos a ver atrás. Tiene esta cosa piramidal, o sea, ya vieron las pirámides, pero esta es la parte más elevada del cuadro, este hombre que agita esta camisa. Y entonces si uno como que desarma, podríamos decir, la pintura, uno ve estas especies de pirámides, ¿ya?, en las que Jericó organiza el cuadro. Y entonces, claro, tenemos aquí esta vela, tenemos a este hombre que está moviendo la camisa, y aquí abajo tenemos a todos los muertos. Entonces crea una especie como de progresión, digámoslo así, porque el cuadro se lee de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y se parte a la izquierda con estos cadáveres, se sube por ese hombre que tiene ese pañuelo rojo en la cabeza, es un personaje que le da la espalda al resto de los personajes, es un hombre que se ve en su rostro que ha perdido toda la esperanza, y claro, el foco de atención está porque tiene ese pañuelo rojo, y es el único que tiene un pañuelo rojo, que es lo que le da una mayor intensidad dramática y que hace que prestemos la atención en él. Poco a poco, en la medida que subimos por estas especies de pirámides, vamos viendo que los personajes aumentan en sus caras de esperanza. Y cuando llegamos a los de más arriba, bueno, vemos que están agitando las camisas y que están llamando a un pequeño barco que se divisa en la lejanía. En el fondo se puede percibir ese barco que claramente no los puede escuchar ni los puede oír. Aquí, ahí está el pequeño barquito, pero están todos mirando hacia allá desesperados, ¿tá? Y entonces, claro, hace un uso dramático de las tonalidades. Es un cuadro que en general es oscuro, o sea, hay colores ocres, negros, pero hay luces en el cielo, o sea, hay nubes negras, oscuras, pero hay ciertos destellos de luz, ¿tá? Hay partes en el cielo, claro, que tienen esa mayor luminosidad, como aludiendo al hecho de que a lo mejor hay esperanza en ese barquito que está ahí, pero también hay cosas sombrías que desalientan y que incluso aumentan el dramatismo, porque si ustedes se fijan, aquí en el lado izquierdo hay una tremenda ola que viene apareciendo y que nos dice, bueno, esas olas se los va a comer. O sea, hay muy poca esperanza de que esa balsa de la Medusa efectivamente llegara a buen puerto y que los que sobrevivieron, esos 15, cuando lograran salvarse. Entonces ese juego entre la desesperanza, la esperanza, que lo hace en base a este dramatismo y al juego que hace con el color.
El cuadro va a causar gran impacto en París, también en Londres, donde él lo va a exhibir, y ahí está, pues, en el Museo del Louvre. Y tiene un detallito. Aquí, este hombre que definitivamente ya murió, ¿ya? Está muerto. ¿Quién es? ¿Quién es el modelo? Estos pintaban directamente del modelo. ¿Quién es el modelo que pinta para Géricault? Bueno, nada más ni nada menos que Eugène Delacroix, el otro gigante del romanticismo, de la generación posterior a Géricault, que es, claro, el más famoso de los románticos franceses, que nació en 1798, que muere en 1863, que subsiste, hay un rumor que dicen que su padre no habría sido Charles Delacroix, que era un político importante, sino que la verdad es que su padre habría sido otro político importante, que es Talleyrand, porque su padre de hecho habría sido operado y no habría podido fecundar, ¿ya? Y que su madre se habría tenido alguna relación con Talleyrand y que Delacroix en realidad sería hijo del político ese que subsiste a todo, que es Talleyrand, ¿no? Son esos rumores de la historia. Bueno, el tema es que Delacroix, de niño, se traslada junto a su madre a vivir en París, entra a estudiar en la Escuela de Arte de Jacques-Louis David, un pintor importante del estilo neoclásico. Entonces, claro, recibe formación neoclásica, estudia también a los grandes del barroco, se apasiona en el Museo del Louvre con las obras de Rubens, de Rembrandt, ¿ya? De Pablo el Veronés, conoce a Géricault, como les digo, posa para él en 1817 para la balsa de la Medusa, comienza también a frecuentar los salones literarios y conoce a escritores como Stendhal, Mérimée, al propio Víctor Hugo. Era un melómano apasionado porque disfrutaba muchísimo con Chopin, con Liszt, con Schubert, con los músicos de aquel momento. Y la verdad es que su periodo más fructífero va a ser entre 1827 y 1832, donde pinta obras de temas históricos como Sardanápalo, que es un rey legendario de Nínive, hermano de Asurbanipal, que era quien gobernaba en Babilonia, y se produce un enfrentamiento entre ambos, y bueno, Sardanápalo decide suicidarse él y todos sus amantes, y pinta esta obra que no va a tener muy buena crítica, pero lo importante es que está el tema de lo exótico, o sea, imagínense ustedes, Babilonia, 661 a.C. Después, por ejemplo, también va a pintar la matanza de Quíos, 1824, que verdaderamente ocurrió en 1824 en medio de la guerra de independencia de Grecia. Y que fue una verdadera masacre, ¿ya? De los otomanos en contra de los griegos, por el sometimiento a la esclavitud de las mujeres, los niños, o sea, realmente terrible. Y Géricault lo pinta casi como un reportaje periodístico, o sea, el mismo año. Nunca le faltó trabajo a Géricault, lo contrataron para pintar en ministerios, murales, en casas de aristócratas, ¿ya? Y siempre volvía, como les digo, a estos temas históricos. Pero, bueno, su obra más importante y más destacada va a ser esta obra, La libertad guiando al pueblo, que ya vamos a hacer un análisis. Vamos a decir, eso sí, que Delacroix, como les decía al comienzo, fallece en 1863, enferma de una laringitis, tiene que guardar reposo fuera de París, en el campo, y no termina 4 grandes telas que estaban destinadas a la casa de un aristócrata, y en los últimos años, en los últimos meses de vida, escribe como sus autobiografías, sus memorias, donde él está sumamente preocupado por el arte, por el papel del artista, por el sentido de la política, por el sentido de la vida misma. Y en las últimas páginas de estas memorias escribe, dice: el mérito de una pintura es producir una fiesta para la vista. Lo mismo que se dice tener oído para la música. Los ojos han de tener capacidad para gozar la belleza de una pintura. Muchos tienen el mirar falso e inerte.
ven los objetos, pero no su excelencia. ¿Ya? Esa era su gran preocupación. Así como les digo, muere en 1863, pero pinta la libertad guiando al pueblo, su obra más destacada, que la pinta, esto es, en el fondo, bueno, es uno de los grandes cuadros del romanticismo, también es un lienzo de grandes dimensiones, 2,60 m, sí, 2,60 por 3,25 m, la pinta inmediatamente después de los acontecimientos de 1830, o sea, después de la Revolución del 30, que termina o que finalmente provoca la caída del rey Carlos X y que lo sustituye por el rey burgués Luis Felipe de Orleans. Delacroix no estaba participando del movimiento revolucionario, y como no estaba participando del movimiento revolucionario, pinta el cuadro, como modo de también hacer su contribución, podríamos decir, al movimiento revolucionario. Y claramente se inspira, ¿no?, en esta cosa piramidal de Jericó, porque ahí está esa mujer y la bandera de Francia como el punto más elevado del cuadro, lo que le da movimiento. O sea, se ve claramente que esta mujer está avanzando y que no hay obstáculos en su avance. Y si uno lo vuelve a mirar, bueno, de nuevo, esa composición de abajo, los muertos de izquierda a derecha y ya la mujer en el punto más álgido, con la bandera tricolor, o sea, incorpora de colores muy oscuros, incorpora el color, el blanco, azul y el rojo en la parte superior, y claro, los muertos, la cosa oscura en la parte inferior del cuadro. Y entonces representa a la libertad, ¿ya? Muchas veces este cuadro uno pone Revolución Francesa y aparece este cuadro, pero eso es un error, porque no, o sea, es Revolución Francesa, pero no es la de 1789, sino que es la de 1830. Y aparece esta mujer, ¿ya? Una mujer sensual, ¿ya?, con los pechos al descubierto, y ella es la que representa a la libertad y que está guiando al pueblo en esta lucha, que conduce al pueblo en su lucha hacia la libertad. Una mujer que tiene en una mano un puñal y en la otra la bandera de Francia. Y claro, como les digo, y está desnuda hacia arriba, y eso obviamente que escandalizó a los críticos y aparte de la sociedad de la época. Pero ¿qué es lo que quiere mostrar? Bueno, tiene un fusil en la mano, o sea, ella es también una luchadora, ¿ah? Ella es parte de este combate. Y entonces esta mujer posteriormente va a terminar siendo, claro, la alegoría de ser la alegoría de la libertad, va a ser la alegoría de Francia. Posteriormente esta mujer la van a llamar Marianne y se va a convertir en el símbolo de la historia, podríamos decir, de Francia, de la Revolución Francesa, de la República Francesa, ¿ya? Y entonces ese es el elemento central de la obra. Y si uno comienza a analizar los detalles, bueno, los muertos en el primer plano, que son los soldados leales a Carlos X, representa también diferentes estamentos o grupos sociales, porque si ustedes se fijan aquí, el que está más a la izquierda está más desordenado, más desarrapado, tiene un sable, ¿ya? Y el otro personaje, ¿ya? O sea, entonces ese representa al pueblo en el fondo, y el otro personaje que está mejor vestido, con un sombrero de copa, ¿ya? Representaría, y que tiene como una pistola, representa a la burguesía. Y ese parece ser el propio retrato de Delacroix. O sea, Delacroix se pone en la obra, como hicieron Velázquez y Goya, que se pintaban dentro de sus obras maestras. Así que representa como estas distintas ahora clases sociales, ¿no?, en el cuadro. Y lo mismo que en el caso de Jericó, el hecho de dar esa gran sensación de movimiento a raíz de esta estructura piramidal, a raíz del uso del color, y por el hecho de que incorpora aquí, apareciendo entre las nubes, ciertos elementos que son muy interesantes, porque eso claramente al acercarlo nos damos cuenta que son edificios de la ciudad de París. Entonces localiza los eventos claramente en París. Ahí están las dos torres de la Catedral de Notre Dame, ¿ya? Y de eso no se puede dudar. Y entonces fija la acción claramente
en un lugar. Y entonces esta es una obra también y claramente de tipo histórico. ¿Ya? Y como les decía, el color, son colores oscuros en general, pero la inclusión de ciertos toques, fundamentalmente en la mujer y en la bandera de Francia. Y ahí está, en el Museo del Louvre también, y claro, se dice que esta pincelada suelta de Delacroix permite crear una atmósfera, en el fondo, una atmósfera tensa, un cuadro que no fue encargo de nadie, como les decía, él no participó de los acontecimientos y decidió pintar el cuadro eh, en el fondo, para ser parte de aquellos hechos históricos. Así que esa es la obra más famosa, es probablemente si uno pone romanticismo, esto aparece, si uno pone revolución, este es el cuadro que aparece de este hombre, como les digo, que es uno de los grandes de la pintura francesa. Pero, ya, y con esto ya vamos terminando, tenemos que hacer el enganche de qué es lo que ocurre. Se va a producir una especie de reacción a la pintura de Géricault y de Delacroix. Hay muchos otros pintores románticos, pero hay una especie de reacción que es lo que se conoce como la escuela de Barbizon. Y la escuela de Barbizon es considerada la antesala del impresionismo. Comúnmente se habla de que la escuela de Barbizon es también el inicio del realismo, pero la verdad es que no es tan así como el inicio del realismo. Sí es una reacción a la pintura de Géricault y de Delacroix, sí es una antesala del impresionismo, pero lo que no es tan cierto es que sea tan realista. Y se llama Escuela de Barbizon, no porque haya habido una escuela donde estos personajes iban a estudiar, sino que porque un conjunto de pintores franceses decidieron salir de París, salir de la cuna del arte, que era París, e ir a vivir al pueblo de Barbizon, en las afueras de París, cercano, en un lugar muy cercano al bosque de Fontainebleau. ¿Ya? Entonces se refugian en ese pequeño pueblo, lo que es una actitud romántica también. ¿Ya? Salir, irse a vivir a esta cosa, ¿ya? En oposición al sistema vigente, en oposición al orden social, ¿ya? Y estar aquí ya este bosque de Fontainebleau que es famoso por sus grandes rocas. Y entonces estos hombres, ¿ya? Estos pintores de la escuela de Barbizon, comienzan a enfocarse en pintar la naturaleza. Son pintores paisajistas y que en el fondo logran su mayor apogeo entre la década del 30, 1830, 1870. Como les digo, instalados ahí. Entonces, claro, se habla de realismo pictórico porque están pintando la naturaleza, paisaje, pero no tiene tanto que ver con una representación de la realidad tal cual es, sino que igual esto pasa por el ojo, pasa por el yo del pintor. ¿Ya? Y esta habría sido una reacción que surge producto de que en el año 1824 en París exhibe John Constable, que es un inglés, precursor de Turner, que se había dedicado a pintar paisajes, los paisajes de Suffolk, era su tema favorito. Y cuando él presenta su obra en París tiene gran éxito, y entonces comienzan estos pintores a irse hacia Barbizon. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Acercarse a la naturaleza, abandonan, como les decía, la ciudad, abandonan París, ¿ya? Y comienzan a pintar el paisaje. Y esto es lo notorio, porque el paisaje nunca había sido un tema en sí mismo. El paisaje servía para representar escenas bíblicas, escenas históricas, escenas mitológicas. Pero aquí se trata de pintar el paisaje. O sea, el paisaje es el tema de fondo. No es algo histórico, creo que es el paisaje. El paisaje toma un primer plano. Hay algunos antecedentes en la pintura flamenca, en la pintura inglesa, como les decía, de este hombre que estuvo exponiendo en París. Pero claro, esto es lo que sienta las bases después del impresionismo. Pero antes de llegar al impresionismo tenemos que pasar por Turner, que es el tema de la próxima semana. Entonces, por una parte,
lo que incorpora la escuela de Barbizon es esto de poner en el centro el paisaje. Lo segundo, la técnica, porque estos hombres ya no pintan, aquí vemos a Rembrandt, ya no pintan en el taller, pintan directamente la naturaleza, salen a pintar. ¿Y eso para qué? Para captar la luz, porque la luz justamente al aire libre es completamente diferente que la luz del taller. Y entonces eso hace que la composición sea muy distinta si uno la arma en la luz del taller que a la luz natural. Y entonces pintan y pintan paisajes. Pero ¿por qué les decía que es un tanto inapropiado hablar de realismo? Porque esta no es una representación de la naturaleza así tan objetiva, porque ellos en realidad uno podría decir veían con los ojos de su propia alma. Esto tiene que ver con la filosofía alemana del yo, de ese yo de Fichte. No es posible, en el fondo, no es posible ver lo exterior sin filtrarlo con nuestras emociones. A mí un paisaje me dice algo que a ustedes les puede decir algo completamente distinto. Entonces, es la representación de un paisaje, pero con emociones, con los sentimientos del pintor. Y eso lo expresan a través de las luces. Se considera que uno de los más importantes de esta escuela de Barbizon, bueno, está Millet, hay varios importantes, pero el iniciador es Teodoro Rousseau, que pinta, por ejemplo, esta puesta de sol. Aquí está justo el día, está terminando. Hay dos planos, hay distinta utilización en las tonalidades. Lo que une los dos planos son simplemente esos árboles, o sea, la verticalidad de los árboles es lo que nos une los dos planos. Y entonces, claro, esto está entre el romanticismo y es una antesala del impresionismo. Claro, también es un inicio de un realismo, pero no es un realismo puro. Y esto, sin lugar a dudas, fue inspiración para Turner, ¿ah? Y ellos se inspiraron en Turner a su vez.